Hola, 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 los chicos de cuarto año del Instituto Juan Anchorena de Urquiza. Bueno, esta es la actividad número 3 y vamos a ir relacionando porque después le voy a preguntar todo cuando sea el momento del examen, de la evaluación. A modo de reconto digo que el capítulo 1 de la actividad número 1 hablamos un poco de la diferencia entre liberalismo y proteccionismo, que aprovecho para decir que con las dos burbujas ya lo vimos en clase también, proteccionismo y liberalismo. La segunda actividad hablé solamente del liberalismo, que hablaba de la teoría de Adam Smith y del padre del liberalismo, que fue Adam Smith, y su famosa teoría de la mano invisible. Y ahora, en esta tercera actividad número 3, voy a hablar del keynesianismo, que está relacionado con el proteccionismo, ¿no? El keynesianismo fue un economista, Keynes, en realidad John Keynes, fue un economista que su teoría se puso muy de moda después de la crisis de 1930. ¿Por qué? Porque hasta 1930, la famosa crisis de Wall Street, o también llamada crisis del 29, porque en realidad fue en el 29, pero como fue en octubre del 29, para redondear en los libros de historia, de geografía, de ciencias sociales, de economía, se redondea como crisis del 30 por número redondo, pero en realidad fue el 29, fue en el 29. Bueno, antes de esa crisis, es decir, se venían guiando más que nada los economistas del mundo por la teoría del libre mercado, digamos, la teoría liberalista. ¿Qué pasó? Con el 30 se dieron cuenta que las recetas del liberalismo no eran mágicas y que el mercado no era perfecto, como decía Adam Smith. Acá le estoy demostrando que hay una visión totalmente diferente a la que sostenía Adam Smith del libre mercado, de que siempre se encuentra un vendedor y un comprador y encajan como un rompecabezas de forma perfecta. Bueno, la crisis del 30 demostró que esto no era tan así, que el Estado tenía que intervenir en la economía. Entonces este tipo de apellido Keynes saca una teoría que dice que cómo interviene el Estado. ¿Qué pasó? Después del 30, la crisis, las economías mundiales se desplomaron, es decir, el libre mercado desapareció por esta crisis que vengo nombrando desde que empezó este video, crisis del 30 o también llamada crisis de Wall Street o crack del 29 o Gran Depresión. Todos esos nombres tiene la crisis de Wall Street. Bueno, este tipo, ¿qué es lo que sostenía? Que el mismo Estado, el mismo gobierno de todos los países que estaban en crisis en su momento, tenían que ser los mismos gobiernos lo que inyectan la economía, lo que le den prosperidad, a lo que hagan empezar a hacer la rueda económica. Por ejemplo, el Estado, ¿qué tendría que hacer para empezar a generar que empiece a haber consumo? Decía Keynes que el Estado tenía que, todos los estados de todos los países que estaban en crisis, ¿no? Se recuerda que Keynes sacó su teoría después de la Gran Depresión, después de la crisis del 29. Bueno, ¿qué decía Keynes? Que tenía que ver, el Estado tenía que construir, por ejemplo, edificios públicos, construir caminos, construir autopistas. ¿Por qué? Porque esa construcción genera lo que él decía un efecto dominó. Porque, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de una autopista. La construcción de una autopista la promueve el Estado, la hace el Estado, ¿no? Entonces, el Estado necesita albañiles, necesita constructores, necesita arquitectos, necesita que haya maquinarias para construir, es decir, para trabajar, mejor dicho, necesita comprar un montón de cosas, de cemento, de cosas, materiales de construcción, necesita comprar arena, necesita... Bueno, entonces genera con la creación de una autopista, por poner un ejemplo, genera un montón de obras de trabajo, genera empleados, genera gente que tenga que pintar las rutas, genera gente que tenga que pintar la banquina, de lo que más se imaginan, gente hasta en los tiempos de hoy, seguramente en los tiempos de Keynes no, pero en los tiempos de hoy hasta gente de seguridad para cuidar que nadie te robe las cosas que dejas al costado de la ruta mientras la autopista se va construyendo, la maquinaria, todo eso, bueno, gente de seguridad vial. Bueno, en una palabra, ¿quién fue
el que generó todo esto, el mismo Estado. Y ese Estado genera un efecto dominó, un círculo virtuoso, se le dice en economía, cuando de repente, de que el Estado es una inversión, generó una multiplicación de economía, es decir, porque se produce todo una cadena, ¿no? Después eso el Estado hace funcionar la economía y bueno, y esa es la teoría, la famosa teoría keynesiana, en honor a este tipo Keynes, que vuelvo a repetir, está muy relacionada con el proteccionismo. Si está relacionada con el proteccionismo, volviendo a la actividad número 1, quiere decir que está relacionada con la intervención del Estado, ¿no? Así que bueno, esa es la teoría keynesiana, que justo lo contrario sería a la teoría liberal, sería justo lo contrario a lo que pensaba Adam Smith. Así que se pudiera decir que esta tercera actividad es como que cierra un círculo para los que me prestaron atención, ¿no? Después igualmente todo lo voy a preguntar en mesa de examen. La primera actividad, se recuerda que hablé de la diferencia entre liberalismo y proteccionismo. La segunda hablé del liberalismo y ahora hablé de la teoría keynesiana, que más que nada está relacionada con el proteccionismo. Bueno, chicos de cuarto, nos vemos en la presencialidad. Un beso.